Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente delante de la presencia del Señor, porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Y sobre todo para alinear nuestros corazones al de Cristo Jesús. Mi nombre es Isasha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. El título de hoy está poderoso, ¿cómo dejarte dirigir por el Espíritu Santo? ¿Y a qué se debe esto? Antes de comenzar con el tema, yo te tengo que testificar una grandeza del Dios Todopoderoso. Hoy es miércoles, que siempre es que salen los episodios, pero en el día de ayer, que es el día que yo grabo, fue la graduación del colegio donde yo trabajo. Y son niños de educación especial. Y cuando los niños de educación especial tienen alguna necesidad sensorial o algo que le incomoda y como no lo sabe a veces expresar, pues lleva a unos niveles de descompensación. O sea que el niño se altera buscando regularse y mejoría en lo que necesita. Y yo estuve semanas orando, días orando porque la graduación se diera en paz, de que los niños se pusieran los disfraces, que los niños estuvieran tranquilitos. Y miren, mi gente, yo les tengo que testificar a Dios la gloria que Dios lo hizo nuevamente. Esa graduación se dio hermosa. Inclusive el nene que yo atiendo, él estaba tan tranquilito, él estaba sentadito, que no es común en él, y en una actividad que es una graduación, que dime tú, ¿cuántas graduaciones hemos ido tú y yo y a veces nos desesperamos? Pues así mismo, de verdad que yo tengo que glorificar al Padre, lo tengo que dejar grabado, lo tengo que dejar plasmado y decir que la oración tiene poder, que la oración del justo, que cuando tú obedeces, cuando tú sueltas la carne, cuando tú sigues leyendo, sigues estructurando tu vida de acuerdo a la Biblia, Dios te va a escuchar y te va a guiar hacia su voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora sí, vamos para el tema. Y tiene que ver también con un episodio vivido en una de las excursiones que hicimos en verano. Fue a unos chorritos de agua. Y eso, pues, los chorritos tienen también chorreras. Y en ese sitio en específico tenía una bajita y una más alta, más grande y más divertida. Pero la grande estaba bloqueada, estaba cerrada, parece que estaba defectuosa, obviamente. Y uno de los niños estaba de lo más feliz, todos tirándose por la otra chorrera, yendo a las otras áreas porque es bien amplio, de verdad que está espectacular el sitio. Y sin embargo, cuando yo vuelvo a la chorrera a llevar el nene que yo trabajo, ¿verdad? Veo a otro de los compañeritos que estaba llorando mucho y llorando mucho. Y yo, ¿qué le pasa? Le pregunto a la mamá. Y era que el nene se había fijado, o sea, se quedó fijado en algo. Y era que quería la chorrera que estaba cerrada. Y él ahí, frente a la cruz, porque la taparon con madera, tenía algo que te decía, por ahí tú no te puedes meter. Y él ahí insistiendo que quería meterse por ahí. Entonces el Espíritu Santo me trabaja mi corazón y nos hace ver que nosotros a veces somos así. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema, en la opresión, en la persecución que estamos viviendo, en el desempleo, en la enfermedad, en un matrimonio casi roto, en los hijos en el mundo. Nos enfocamos en eso, pero Dios tiene un plan maravilloso y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todo estaba alrededor. Todo lo demás seguía fluyendo, todo lo demás seguía, los demás niños seguían disfrutando, pero él se detuvo en lo que estaba cerrado. Él se quedó estancado en la puerta cerrada. Y así mismo, nuestros corazones son probados. Y para nosotros mantener una fe activa, tenemos que accionar en esa fe. Así que una de las cosas que estaba reflexionando con esta situación es que el mundo te vende placeres. ¿Y el mundo a quién le pertenece? Al enemigo. ¿Por qué? Porque todo lo que es aquí físico es de la tierra.
Dios tiene su reino espiritual, el cual en algún momento va a descender. Él lo está preparando desde ya. Pero, mientras tanto, el tener, el poseer, el que tú te afanes por las cosas materiales, por el trabajo, por muchas horas de trabajo, tener el mejor, lo último en la moda, no sé cuántas cosas pueden ocurrir. Y no significa que sea malo vestirse a la moda, sino que te afanes por eso. Sino que el Espíritu Santo te esté tocando a la puerta y diciéndote, mira para acá, para la derecha, que acá es la voluntad de Dios, y tú estés enfocado en lo físico. Y de momento esa puerta se cierra o ocurre algo. Y ahí te quedas estancado, llorando y sufriendo por eso que tú quieres lograr físicamente. Porque no es espiritual, porque físicamente se cerró esa puerta. Y sin embargo, mira lo que dice Hebreos 11:24. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando sabemos y leemos la historia de Moisés, él fue tirado en el río en una canasta y la hija del faraón lo adoptó. Ese fue el plan del Señor para que ese bebé no lo mataran. Y vivió y creció como un egipcio. Él tenía todas las facilidades y comodidades de vivir bajo el mandato, como si fuera el hijo de la hija del faraón. O sea, como decimos en Puerto Rico, estaba bien parado. Tenía todas las comodidades. Le llevaban desayuno, almuerzo y comida. Tú sabes, le planchaban la ropa, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? ¿Cómo viven en los palacios esos reyes? Viven con gente que trabajan para ellos, ¿verdad que sí? Y Moisés rehusó. Mira cómo la palabra del Señor, cómo Dios lo menciona en el Nuevo Testamento. Que Moisés votó eso, dejó los placeres terrenales. Pero ¿qué dice el versículo 25? Y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso yo lo marqué, porque mira cómo el Señor dice, deleites temporales. Temporales. ¿Qué es lo que vamos a vivir eternamente? Una vida espiritual, dependiendo de lo que elijamos, puede ser con Dios o puede ser en el lago del fuego. Por eso es tan importante que aprendamos a soltar la carne, a cuando llegue ese momento que a lo mejor nos podemos desviar, somos humanos, pero entonces el Señor te tiene que cerrar esa puerta para que vuelvas a los caminos de Él y en vez de verlo espiritualmente, nos quedamos enfocados físicamente, sufriendo, en depresión, en angustia. Ay, ese trabajo, no me llaman, no puedo cambiar de trabajo o estoy desempleado. Cosas así. Pero Dios siempre nos suple. Tenemos un Padre que nos suple si clamamos a Él. Tenemos un Padre al cual decirle, Abba, Padre. Y el versículo 26 dice, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Mira qué hermoso, me derrito de amor, porque de verdad es que el Señor nos explica tan claramente en la palabra. Él prefirió seguir a Dios. Él puso la salvación, porque dijo su recompensa. Él actuó por fe. Él no tenía la vida eterna gana. Él caminó en fe para llegar a esa vida eterna. Así es que lo tenemos que visualizar, mi gente. Tenemos que ver que la vida eterna hay que construirla hoy, desde hoy. Intimidad con el Señor, leer la Biblia, derramarte en espíritu y en verdad delante de esa presencia del Señor y pedirle dirección y pedirle que nos ayude a entrar a esa vida eterna y pedirle que sea nuestra guía, que podamos morir a la carne. Ese es el corazón que quiere Cristo, ese es el corazón que Dios nos está preparando a través de esta palabra. Que empecemos a desechar los placeres temporales del pecado.
Mira cómo él lo explica, del pecado. No queremos pecado. Lo que es de la tierra aquí se queda. Sí, hay que vestirse, sí hay que vivir, sí hay que, ¿verdad? Disfrutar la vida y la tierra mientras estemos aquí, pero no que sea un obstáculo para tú llegar a esa vida eterna. No que tú estés pensando más, como dice Mateo 6, 31 al 33, pensando más en qué voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a beber, versus estar pensando qué yo voy a hacer hoy para agradar a Dios. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere que yo haga hoy? Él quiere que yo evangelice, que yo traiga a otra persona a los caminos del Señor, que yo le hable de mis testimonios, pues yo voy a hacer eso. Y tener esa mente y ese corazón agarrado y aferrado al Señor. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer cuando viene la opresión y queremos la guianza del Espíritu Santo? Recuérdense en algo, mi gente. Esto no es por decirlo. Esto es para recapacitar, para que cuando ocurra, ya yo lo escuché, espérate, déjame buscar este episodio otra vez. Cuando estamos en ese momento de dolor, nos pasa que nos quedamos fijados en el dolor. Humanamente, el dolor nos atrae más que la satisfacción. Pero, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, anótate estos 4 versículos que son la espada. Acuérdate que la Biblia es la espada. Que cuando vengan esos pensamientos, tú lo cortes con la espada del Señor. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Una de las cosas que nos enseña Romanos 8:5 es a soltar la carne. Que en vez de estar pensando en la carne, pensando en el Espíritu. Como les di un ejemplo ahorita. ¿Cuál será la voluntad de mi Padre? Pues la voluntad que todo cristiano tiene es llevar la palabra del Señor. Somos sal y luz. Eso nos pide. Pues a eso diariamente tenemos que enfocarnos en eso. En obedecer. En empezar en mi casa. Empezar con mis hijos. Apagarle cierto tiempo el televisor, películas, juegos, y vamos a sentarnos a leer la Biblia. Vamos a explicarla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté en esta mesa como familia y nos guíe hacia su verdad. Mira qué hermoso, ¿ves? Más del Espíritu y menos de la carne. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una de las cosas que tenemos que entender, que para yo nacer, para yo ser más espiritual y permitir que el Espíritu Santo me guíe, yo tengo que renacer. Como se lo dijo a Nicodemo, Jesús, es que tú tienes que volver a nacer. Pero ¿me puedo meter yo nuevamente a la barriga de mi mamá? Carne. ¿Está pensando? Carne. ¿Cómo es que dice aquí mismo Primera de Pedro 1:23? A través de la palabra de Dios. La única forma de renacer es leyendo la palabra de Dios. Por eso es que se te hace tan difícil leerla todos los días. Porque el enemigo no quiere que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús. El enemigo te quiere estancado, llorando, oprimido por esa chorrera que está tapada, por esa puerta que se te cerró. Pero cuando tú te permites renacer a través de la palabra de Dios, tú estás venciendo al enemigo cada vez que tú lees, cada vez que tú oras, que te quedas ahí en tu habitación media hora, 1 hora orando, alabando al Señor. Eso es vencer al enemigo. Así que tenemos que ser renacidos, tenemos que dejar que el Espíritu, este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que Dios utilizó para escribir. Utilizó una persona para escribir a través de revelación. ¿Tú no crees que el Espíritu Santo esté aquí? Claro que sí. Por eso es que dicen que la palabra de Dios es palabra viva. Así que empieza a vivírtela con gozo. Empieza a digerirla todos los días. Y les mando un beso y un saludo a las chicas del club de lectura bíblica. De verdad que estamos bien emocionadas. Estamos creciendo en la palabra. Estamos leyéndola diariamente. Cada cual escogió su tiempo y seguimos perseverando en el Señor. Vamos para el próximo. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué hermoso. Muchas veces, se lo confieso aquí, muchas veces cuando yo quiero soltar mi carne, porque esto es una lucha diaria, no es que yo sea perfecta, mi gente, es que diariamente yo lucho igual que tú. Y este es uno de los versículos que yo utilizo mucho. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, me estoy diciendo, suelta la carne, déjate llevar por Dios. Y mira qué hermoso que dice que cuando él expresa que está juntamente crucificado, es como que yo dejo morir mi carne y me aferro al Espíritu, porque Cristo es quien vive en mí. Yo le estoy dando ese espacio a Cristo dentro de mí. Entonces, para tú hacer la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Jesús, tienes que aumentar la fe, porque ahí lo dice. Es que ahora, cuando yo crucifico mi carne, yo empiezo a caminar a través del Espíritu. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es bien importante que la palabra de Dios no las devoremos, como lo dice, varios versículos lo dicen, que desde temprano en la mañana, que en la tarde, en la noche, no sé, todo el día estés leyendo la palabra de Dios. Porque es que aquí es que está el Espíritu. Si queremos obedecer a Dios, hay que leer esto, hay que amarlo, no es verlo como que, ay, bendito, este Isacho otra vez con lo mismo. No tiene más nada que decir. No tengo más nada que decir, porque yo viví sin Cristo en mi corazón, y a través de Cristo yo he visto cómo Él abrió mis ojos espirituales, y yo sé que tú también lo estás haciendo. Y yo sé que Dios nos está transformando día a día a ser esas nuevas criaturas y a mantenernos firmes en la vid para poder vencer los ataques del enemigo y poder vivir esa santa ciudad con nuestro Padre Todopoderoso. El último versículo es una ñapa. El Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué te traigo este versículo? Porque el enemigo nos duerme a los cristianos, tal como lo hizo con Eva. Nos duerme con la complacencia, con que tú estás bien y esto va a doler, pero analízalo bien cuando sigas leyendo este versículo durante el día. Va a doler, pero cuando tú estás enfermo, que te inyectan, duele, pero te mejoras. Ese es el fin. Muchas veces el enemigo nos ciega porque está encima de nosotros, los cristianos. Él nos quiere alejar y nos pone complacientes. Ay, es que ya yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Para qué leer la Biblia? Allí me la explican. Complacencia. Es que ya yo oro en el círculo de oración una vez a la semana. Ahí alabamos y yo lloro y me derramo. Complacencia. Todo lo que el enemigo piensa, te hace pensar que lo estás haciendo porque le agrada a Dios, y Dios no quiere ese tipo de sacrificio. Él lo que quiere realmente es un corazón humillado. Un corazón, como dice aquí, contrito y humillado. Un espíritu quebrantado. Un ejemplo. Día a día luchamos con la carne, pecamos. Y en ese pecado, ¿cómo yo me siento? Yo pienso, ay, eso no es nada. Dios sabe que yo soy pecadora, olvídate de eso. Y ya, y sigo como si nada. O en ese pecado, yo caigo de rodillas y le digo, Dios mío, otra vez que yo hice, perdona. Y es algo real, es quebranto. Es un lloro de que, DH, te fallé, Señor. Y ese dolor tan grande porque le fallaste al Señor. Mira qué diferencia, Él prefiere eso.
ese dolor grande, ese quebranto, ese corazón contrito y humillado, versus ese sacrificio de ir todos los domingos o lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la iglesia. No, es que cuando venga esa prueba, cuando venga esa opresión, que tu corazón está siendo probado, esa fe, ¿cómo tú actúas? En el día a día, ahí es que somos probados. Y ahí es que nos tiene que dirigir a tener un corazón humillado y agradar al Señor en todo momento. A permitir que la palabra nos transforme. Así que hoy es un día de pedirle al Señor sabiduría, de pedirle al Señor discernimiento, de pedirle al Señor que estos versículos que hemos estudiado hoy nos ayuden a vivir más en el espíritu y menos en la carne. ¿Te atreves a orar conmigo para pedirle eso al Señor? Antes de orar, quiero anunciar nuevamente que hoy es el cierre de la tercera temporada del podcast. Cogemos un receso y volvemos en agosto. Si no me equivoco, se me olvidó anotarlo, pero si no me equivoco, es agosto 19, el martes. No, perdón. Si es martes 19, sería miércoles 20. Miércoles 20 de agosto sale nuevamente el episodio. Lo bueno es que ustedes me siguen en las redes sociales y yo siempre ahí anuncio todo. ¿Está bien? Eso no hay problema. Y también, cuando tú estás en YouTube, si le das a la campanita, cuando regresen los videos, los episodios, te va a notificar. Y en Spotify lo mismo. Si le das a seguir, pues cuando salga uno nuevo, te va a avisar. Te doy las gracias por los comentarios que haces, por las peticiones de oración. Te doy gracias porque tú compartes estos episodios y están siendo de mucha bendición a otras personas. La gloria a Dios, porque eso viene de Papá Dios, eso no es para nosotros. Y ahora sí, vamos a orar porque todo se lo debemos al Padre Todopoderoso. Oremos. Amadísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, te glorificamos y te honramos. Padre, te pedimos que limpies nuestros corazones, que nos ayudes a vivir más en el espíritu y menos en la carne. Señor Jesús, quita de nosotros lo que nos está alejando de ti. Ayúdanos, Señor, a tener ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes como Jacob y a vencer al enemigo para ser esas nuevas criaturas a través de tu palabra, para llegar a cumplir esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, queremos vivir esa vida eterna contigo. Queremos enfocar nuestra mirada en la recompensa que tú tienes. Ver esa vida eterna como un tesoro preciado y despachar y dejar todo lo terrenal como algo temporero, no algo que abunde en mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra recibida que nos llena de mucha gracia, de mucho gozo, de mucha luz para nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comenta y que Dios te bendiga. Bye.